Dios les bendiga a cada uno de ustedes, jóvenes. Bienvenidos al culto de jóvenes para alabanza y gloria de nuestro Dios. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares, compartiendo con su familia. Estos momentos vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias Señor por permitirnos estar una vez más en sintonía contigo, Padre. Ruego, Señor, por aquellos que no pueden estar en este servicio, para que usted los bendiga, al igual de lo que estamos aquí. Síguenos ayudando y cuidándonos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Inmediatamente, jóvenes, vamos a entonar el himno Fue tu gracia. Extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor.
Bien, jóvenes, una vez habiendo escuchado esta canción dedicada para nuestro Dios, ahora vamos a escuchar también a nuestro hermano Jeremy Bonilla. Él tiene un especial para la honra y gloria de nuestro Dios. Con ustedes, Jeremy Bonilla. Gracias hermano Jeremy Bonilla por esta alabanza dedicada a nuestro Creador. En el día de hoy, jóvenes, presten mucha atención, tenemos un invitado especial desde Bameso, Santo Domingo. Su nombre es Nafi Gornel, es el representante de los jóvenes allá en Santo Domingo, específicamente en la iglesia de Bameso. Él estará compartiendo su testimonio personal y un saludo desde Santo Domingo. Con ustedes, Nafi Gornel. Saludos, jóvenes, que el Señor le bendiga. Para mí es más que un placer y un gozo estar con ustedes por esta vía, la cual en este tiempo de distanciamiento social el Señor ha provisto para estar juntos en Cristo. Esperemos que cada uno de ustedes estén bien, y es por lo cual nosotros oramos y también deseamos que cada uno de ustedes se encuentren bien. Los jóvenes de Bameso le envían muchos saludos a ustedes. Esperamos verlos pronto y les exhortamos a seguir trabajando en la obra de Cristo. Recuérdense que la mayor inversión que podemos hacer como jóvenes es invertir en el reino de Dios, y sabemos que así ustedes lo han estado haciendo. Así que sigan firmes y adelantes en el Señor Jesucristo. Esperamos verlo pronto
y que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Nafis, por este testimonio, este saludo a los jóvenes aquí en Atomayor. Ahora bien, jóvenes, presten mucha atención. A continuación tendremos al predicador de esta noche, el hermano Elio Mateo, quien estará exponiendo palabra de Dios. Presten mucha atención, dejen sus celulares a un lado, el chateo, otras cosas que no son del culto. Vamos a prestar atención a este mensaje que Dios nos quiere mandar a través de su siervo, el hermano Elio Mateo. Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Esperando que se encuentren bien. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Gracias también a Gaby, que nos dio la información. Así que gracias al Señor por Gaby y su equipo, que el Señor le puso en su corazón el invitarnos en esta noche para exponer la palabra de Dios. Estén muy atentos, muchachos, porque es un mensaje que tiene que ver con en qué podemos ocuparnos como jóvenes ahora mientras estamos en casa en este periodo del coronavirus. Así que espero que les sea de edificación y también de exhortación y de salvación a aquellos que lo puedan escuchar, que todavía no sean salvos. Así que vamos entonces a iniciar en un momento de oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por permitirnos, Señor, grabar este mensaje, mi Señor, para los jóvenes de la iglesia, esperando, Señor, que sea de edificación a sus vidas, Padre Celestial, y también de exhortación y de salvación, Señor, alguno que escuche este mensaje que no te conozca. Así que, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, ayúdame a hablar lo que esté de acuerdo, Señor, con tu palabra. Dale el sentido que ella tiene en sí, Señor, y que no hable yo por mi propia cuenta, sino lo que usted quiere que hable, Señor, el mensaje que usted tiene para estos jóvenes. Padre Celestial, y produzca, Señor, edificación y exhortación, por favor, y salvación. Así que, Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos, Padre Celestial, y dejamos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Bueno, antes de iniciar, muchachos, vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de 1 Timoteo, el capítulo 4, los versículos 6 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, gloria al Señor.
Le voy a recomendar que tengan sus Biblias, ¿verdad?, a mano, para que así puedan consultar los versículos que vayamos buscando. Así que no solamente escuchen con el celular, sino que también consulten la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces vamos a hablar en esta noche de lo que vemos ahí en la lectura devocional, de la lectura que acabamos de leer, que es de ocúpate, ¿verdad? Ocúpate. Lo que Pablo le dice a Timoteo, que se ocupe, y de eso que vamos a hablar en esta noche. Dos aspectos en los que los jóvenes pueden ocuparse mientras estamos en este periodo de cuarentenas en nuestras casas. Bueno, esa palabra, ocúpate, es clave en estos tiempos de coronavirus, ya que es posible que mucha gente esté desocupada en su casa. Aunque diría desocupada entre comillas, porque en la casa siempre hay cosas que hacer. Y más si se trata de jóvenes, ya que muchos de los jóvenes lo que hacen es estudiar en la secundaria o en la universidad. Y hasta este momento están cerradas, tanto la secundaria y la universidad. O no sé si alguno de ustedes, mis hermanos, está recibiendo clases virtuales. O no sé cuáles de ustedes también, a pesar de ser jóvenes, están trabajando desde su casa. Porque no es que todos están estudiando, hay también ya quienes son profesionales. Pero lo cierto es que muchos de ustedes ahora mismo están pasando más tiempo en casa que lo que acostumbran a estar. Aunque sabemos que, a menos que sea un asunto muy necesario, es que se debe salir. Las autoridades están recomendando quedarse en casa, o sea, que no puede haber nadie, sea adulto o joven, que salga de su casa a visitar a un amigo o familiar o simplemente a dar una vuelta. Yo espero que ninguno de ustedes jóvenes esté haciendo eso, porque pudieran estar llevando sin querer el virus a sus padres y familias que viven con usted, ya sea que usted se haya contaminado sin darse cuenta cuando fue a salir a dar esa vuelta, y se vayan a contaminar sus padres y familias que viven con usted por culpa de que usted estaba aburrido dentro de las cuatro paredes de su casa y salió a dar una vuelta. Vamos a ver qué nos recomienda la Biblia para ocuparnos como jóvenes ahora que estamos en cuarentena. Y esta recomendación sirve también para los adultos. Hay muchas cosas en las que Dios nos recomienda que nos ocupemos ahora en este tiempo en la Biblia, pero solo vamos a ver dos, a la luz del libro escrito al joven Timoteo, del libro o de los libros podemos decir que se le escribió a este joven Timoteo. La primera es, ocúpate en la lectura. Entonces, mis hermanos, de las tantas cosas que Pablo le escribió a Timoteo como joven pastor, una de ellas fue que se ocupara en la lectura. Esa es una buena recomendación para ti también ahora que estás en casa, que te ocupes en la lectura. Pero primero vamos a ver una semblanza de quién era Timoteo. Es el destinatario de las dos cartas del Nuevo Testamento, o sea, primera y segunda Timoteo, que llevan su nombre. Era el hijo de un padre griego y una madre judía. Se unió a Pablo durante uno de sus posteriores viajes misioneros. Pablo se dirige a Timoteo como verdadero hijo en la fe, según usted lo puede buscar en 1 Timoteo 1:2. También puede anotarlo para buscarlo luego. Posiblemente estaba en sus últimos años de la adolescencia y principios de los 20, de cuando cumplió 20 años en adelante, cuando se unió a Pablo. Aún así, ya se había distinguido como fiel y los ancianos se fijaron en él. Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias, por ejemplo en Corintios, en Filipos, y más tarde fue pastor en Éfeso. Ahí usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 3 de Timoteo.
Ya en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo, estuvo dedicado ese capítulo al tema general de la apostasía en las iglesias. Entre los versículos 1 al 5 de este capítulo 4, Pablo trató el tema de cómo reconocer a los apóstoles, y a partir del versículo 6 hasta el 16 se ocupó en explicar qué debía ser un buen ministro en tiempos de apostasía, como también estamos viviendo en estos momentos, mis hermanos, tiempos de apostasía. Y ya en el mismo capítulo 4, ya a la altura del capítulo del versículo 12, que creo que es un versículo que todo joven que quiere involucrarse en la obra de Dios, que ama la obra del Señor y que le gusta trabajar en su iglesia, es un versículo que conoce muy bien, que es el que dice en versículo 12, búsquelo, 1 Timoteo 4:12, y quizá algunos de ustedes se lo saben de memoria. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, al hablar de que ninguno tenga en poco tu juventud, la cultura griega atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. Como Timoteo tenía entre 30 y 40 años cuando Pablo le escribió esta carta, una edad menor según los parámetros de esa cultura, o sea que era menor de edad, era joven, tendría que ganarse el respeto de los demás al ser ejemplo en su vida piadosa, debido a que había estado con Pablo desde su adolescencia. Timoteo sí contaba con mucha experiencia porque había estado con Pablo para ser considerado maduro, y era inexcusable que lo tuvieran en poco solo por ser menor de 40 años. Pero mi hermanito joven, tú quizás dirás, pero es que en la sociedad de jóvenes nadie tiene 40 años. Pero, como citamos anteriormente, eso es en la cultura griega, que era menor, una persona de 40 años. Pero en la mayoría de las culturas en estos tiempos modernos, incluyendo la dominicana, se considera que una persona es joven aproximadamente entre los 15 y 35 años. O sea, que evidentemente que este versículo se refiere hoy a los actuales jóvenes también, o sea, a ti. O sea, no podemos decir en ninguna manera que este versículo no me aplica a mí como porque yo no tengo 30 años. Claro, es para nosotros, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, antes de Pablo escribirle al joven Timoteo que se ocupara en la lectura, le continuó diciendo que debe ser ejemplo en 6 cosas importantísimas para que este joven se desarrollara como un verdadero siervo de Dios, que son en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aunque, muchachos, los estudiosos dicen que en los mejores manuscritos no aparece cuando dice en espíritu o cuando dice espíritu de las 6 cosas que vimos. Por eso solamente nos vamos a identificar con 5. Vamos a verla brevemente, esas 5 áreas de influencia que puede ser un joven de ejemplo. Aunque no es nuestro objetivo hablar de ellas con más detalle en este mensaje, porque no se trata de ellas, pero que sería bueno que la conozcas, mi hermanito joven, para que también te ocupes en ellas. Son 5 áreas de influencia en las cuales Timoteo debía dar ejemplo a toda la iglesia, no importando que sea joven. Y es en palabra. ¿Por qué en palabra? Porque esto significa que debía de ser ejemplo en su manera de hablar. También debe de ser ejemplo en su conducta. O sea, debe tener una vida justa e íntegra en su conducta. También Pablo le dice a Timoteo que debía de ser ejemplo en amor, dando a entender, significando con eso, que el servicio es sacrificio sacrificado por los demás. O sea, debe ser ejemplo en amor, diciéndole, significando con esto que debe hacer un sacrificio por los demás, un servicio sacrificado por los demás. Y en fe, debe de ser ejemplo en fe, significando con esto, no en creencia,
sino en fidelidad o compromiso fiel al Señor. Y debía ser ejemplo en pureza, dando a entender, esto está un poquito más claro, en especial su pureza sexual. O sea, la vida ejemplar de Timoteo en estas áreas contribuiría a compensar las desventajas de su juventud e inexperiencia. Entonces, cayendo más al tema, ¿verdad? Que sea ejemplo o mejor dicho, que se ocupe en la lectura, yo diría que para ser ejemplo en las áreas que vimos anteriormente de influencia, era necesario que Pablo le escribiera que se ocupe también en la lectura de las Escrituras. O sea, tú no puedes ser ejemplo de nada si no te ocupas en leer las Escrituras. Si tú no lees la Biblia, si no la escudriñas, si no la estudias. Porque ¿de dónde vas a aprender el ejemplo? Nuestro ejemplo debemos de aprenderlo del Señor. Entonces se puede dar un ejemplo de madurez cristiana siendo joven. Y entonces la gente aprendería que lo más importante en el desarrollo cristiano no era la edad física. Porque lamentablemente, jóvenes, hay que reconocer también que hay adultos que se comportan como niños en la fe. Ahora, ¿qué significa bíblicamente el verbo ocupar en el sentido en que Pablo le quería transmitir a este joven? Significa volverse a, según el original griego, volver la atención de uno a, de ahí dar atención. O sea, de eso se traduce entonces, ocúpate en la lectura. O sea que volver su atención a la lectura es sinónimo de guardar. Según el diccionario secular también dice que es un verbo pronominal, ocuparse, y es tener a alguien o algo, determinada cosa como función o cometido. Entonces, mis hermanitos jóvenes, cuando le dice en el verso 13, ocúpate en la lectura, entonces, podemos tener una idea ya clara de esto. Le está dando la exhortación, o sea, cuando dice que se ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, es que estas cosas debían formar parte de la práctica constante de Timoteo y su estilo de vida. Ahora, cuando dice lectura, se refiere a la costumbre de leer las Escrituras en público en los cultos de adoración de la iglesia, lo cual iba seguido por la exposición del mensaje que se había leído. Eso da alusión, ¿verdad? Ya en Nehemías, cuando se pusieron de pie a la lectura de la palabra de Dios y daban el sentido que tenían que darles. Y también cuando Jesús se paró y leía las Escrituras allá en las sinagogas. También exhortación es un reto espiritual para que los que oyen la palabra, a fin de que la apliquen a su vida diaria. Esto puede incluir reprimendas y advertencias, así como palabras de ánimo y consuelo. Y también le dijo enseñanza, que se ocupara de la enseñanza. Y esta significa y se refiere a la instrucción sistemática de la palabra de Dios y equivale a sana doctrina. O sea, mi hermano querido, según acabamos de estudiar y de ver, todo esto significa que tu estilo de vida debe ser de una persona que se ocupe en leer las Escrituras, exhorte y enseñe. En el caso de Timoteo, como pastor, debía leer la palabra de Dios en los cultos para consolar y enseñar a los hermanos. Y dice la palabra de Dios más abajo en el verso 15 que Timoteo debía de ocuparse de estas cosas, que es lo mismo como vimos más adelante, que debía poner su atención y estar determinado a hacer eso. O sea, lectura de la Biblia. Y por eso es que luego le dice, para tener el sentido más claro en el verso 15, que debía permanecer en ellas. ¿Pero qué significa ellas? En la lectura, la exhortación, la enseñanza. O sea, no es por un tiempo, es que siempre debes hacerlo, por eso dice permanecer. Otra versión dice, entrégate de lleno a ellas. Es un presente continuo,
es que si lo hiciste hoy, debe de hacerlo mañana, pasado y siempre. No solo es leer la Biblia en los devocionales, que espero que todos lo estén haciendo diariamente. Permanecer en ellas es lo mismo que persistir, insistir, perseverar, perdurar, perpetuarse leyendo la Biblia constante, exhortando y enseñando. La palabra de Dios se merece todo el tiempo y la concentración mental que le podamos dedicar, y nunca le podremos dar tanto como debiéramos. Por eso la importancia, mi hermano, que ahora que estás en tu casa, tienes todo el tiempo para concentrarte mentalmente, para que se lo dediques a la palabra de Dios y aprender de ella. Y el mismo versículo 15 habla de que luego de permanecer o perpetuarse en la lectura de la Biblia, su aprovechamiento va a ser evidente. El que se ocupa en leer y estudiar la Biblia de manera constante y seria, buscando y preguntando diligentemente lo que no entiende, porque no lo entendemos todo, como cuando se tiene una sed desesperada en un desierto, fácilmente se va a notar que le está aprovechando la lectura de la palabra de Dios. ¿Y a qué se refería Pablo? Cuando dice aprovechamiento, ¿a qué se refería Pablo cuando dice aprovechamiento? Lo que pasa es que aprovechamiento es una palabra que se usaba en el argot militar de ese tiempo para aludir a una fuerza de avanzada y, en términos generales, a progreso en el aprendizaje, en el entendimiento o el conocimiento. Pablo exhortó a Timoteo para que dejara su progreso, que su progreso hacia la semejanza a Cristo fuera evidente a todos. Estamos deseando, mis hermanos, usted, mi hermanito joven, está deseando que sea evidente a todos su semejanza a Cristo. Eso solamente se consigue en permanecer, uno entregarse, ¿verdad?, a la lectura de la palabra de Dios, para que ese aprovechamiento determine eso, o ese aprovechamiento va a reflejar eso. Pero cuando hablamos de ocuparnos en la lectura, mis hermanos, por eso voy a aclarar que es de la Biblia, aunque ahí no lo diga textualmente, pero en el original griego, lo que nos está diciendo es ocuparnos en la lectura de las Escrituras. No estamos hablando de leer novelas o algo parecido. Ahora que no tengo nada que hacer, como dicen algunos medios de comunicación, lee o ve programas de entretenimiento. Ok, pero debemos pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo debemos emplear nuestro tiempo? Ahora, yo te recomiendo en esta noche lo que dice la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, como ya detallamos anteriormente. Ahora, podemos también incluir algunos buenos libros cristianos, o quizás, en menor medida, leer acerca de alguna materia que no te está yendo muy bien en la escuela. De la materia que no te está yendo muy bien en la escuela, ponte a leer algo de eso. O en la universidad, una materia que no te está yendo bien en la universidad, o algún libro secular que te pueda ayudar a ser más culto. Pero como dije primeramente, y con mucho más tiempo, hay que leer la palabra de Dios, dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han ocupado en leer la Biblia por completo? ¿Alguno de ustedes ha leído la Biblia por completo? No importa que ya la hayas leído también, puedes volverla a leer. Nunca es suficiente leer la Biblia. O sea, si aún no has leído la Biblia por completo, si es tu caso, este es un buen tiempo mientras estás en casa para leerla y subrayar las historias y versículos que te parecieron interesantes. O mucho mejor, toma un cuaderno contigo cuando la vayas a leer y allí haz tus apuntes. En la Biblia hay muchas historias interesantes que te aseguro que te van a sorprender. Pero sobre todo, conocerás más a Cristo y al mismo tiempo agradarás a Dios y aumentarás tu conocimiento de Él para conocer y hacer su voluntad para tu vida
y tu aprovechamiento será evidente. Bueno, entonces, hermanos, jóvenes, ya vimos que ocúpate en la lectura. Ahora vamos a ver, como nuestro último punto, y segundo y último, ocúpate en hacer buenas obras. La palabra de Dios es tan preciosa que acabamos de ver, porque acabamos de ver a la luz de lo que nos enseña Dios a través del joven Timoteo, que debemos de ocuparnos en la lectura de su palabra en estos días de cuarentena y siempre. No solamente en cuarentena, sino siempre. Y ese acto, el leer la palabra de Dios, nos va a preparar, mire qué cosa, para ocuparnos en hacer buenas obras. Alabo al Señor por eso. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese, vamos a leer unos versículos que usted conoce mucho y hasta quizás se lo sabe de memoria. Lo puede decir conmigo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que ya lo vimos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? La escritura te prepara para toda buena obra. Usted sabe lo que nos está diciendo ahí la palabra de Dios, que ella sirve para que el hombre de Dios, o sea usted, si es un hombre de Dios, esté preparado para toda buena obra, hombre y mujer de Dios. ¿Y qué significa hombre de Dios? Es un término técnico que se aplicaba a un predicador oficial de la verdad divina. Ahora, dice, y perfecto, cuando habla de perfecto, como lo dice la palabra de Dios que acabamos de leer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto es que es capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. Vamos a Colosenses 2:10. Colosenses, el capítulo 2, versículo 10. Coja su Biblia, agárrala y busque. Colosenses 2:10. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces el término perfecto no quiere decir que usted y yo alcancemos esa clase de perfección a la cual absolutamente todo es correcto. Todo lo que vamos a hacer está bien, sin error. Más bien significa que podremos alcanzar la madurez completa. Es que hay muchos creyentes que, mis hermanos, espiritualmente hablando, aún se encuentran en el estado de la infancia o adolescencia. Pero podremos ser personas completas, maduras, en la plenitud del crecimiento. Y enteramente preparado, ¿qué nos deja dicho? ¿Qué significa eso en el original? ¿Qué Pablo quería decir? Que está capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y la vida justa e íntegra. O sea, aunque tú no estés en el ministerio, pero tú tienes que tener como joven una vida justa e íntegra. La palabra no solo logra esto en la vida del hombre de Dios, sino en todos los que lo siguen como líder espiritual. O sea, mi hermana también, mi hermanita joven, señorita, doncella, también es para ti esto. Es para todos, hasta para los adultos. Lo que nos quiere decir Dios es que si tú no eres conocido por ocuparte en hacer buenas obras, es porque estás carente de la lectura de la Biblia, definitivamente. Porque no puede ser que una persona que sea devota de la lectura bíblica no le guste mucho ayudar a los demás. Porque eso es una de las señales de una persona que lea y estudie la Biblia de manera seria, según ella misma lo expresa. Es una señal de que no estás leyendo la Biblia lo suficiente si no te ocupas en leer, si no te ocupas en hacer buenas obras. Aunque, desde luego, no quiero decir que todo el que hace buenas obras es un fiel lector y practicante de la Biblia. O sea, no todo el que hace buenas obras, no quiero decir con esto que es un fiel lector y practicante de la Biblia, porque esas personas lo hacen para su propio ego y no para Dios. Sin embargo,
Aquí a lo que nos estamos refiriendo es que todo cristiano verdadero tiene que ocuparse en hacer buenas obras. Y eso denota que también se está ocupando en la lectura de la Biblia. Tú puedes ser quien sea, pero si no te gusta ocuparte en buenas obras, no tengo que preguntarte si estás leyendo la Biblia seriamente, porque me daré cuenta que no lo estás haciendo. Quizás solo en los devocionales como muchos, si es que si lo haces constante. Y tú sabes las buenas obras que puedes hacer en tu casa en estos días. Por ejemplo, no es posible que si tú estás en casa en estos días, que me imagino que eres obediente a las autoridades y no estás saliendo, no te hayas ocupado en ayudar a tus padres en los quehaceres del hogar. Eso también es buenas obras. No solamente buenas obras en la iglesia, a mover los bancos, despolvar, a hacer lo que haya que hacer en el templo, también en la casa. Estoy hablando de que no puede ser que en este periodo, aunque no todos los días quizás, no hayas quizás aún ni siquiera fregado los platos varias veces en tu casa. Ya tenemos más de un mes en cuarentena, que tú no hayas fregado, quizás hayas fregado 1 o 2 veces, pero varias veces. No puede ser, ya sea lo trate el desayuno, del almuerzo, de la cena, que tú estés dentro de los turnos. Es bueno comerse las diferentes comidas que nos preparan, ¿verdad que sí? Pues así de bueno se lo van a encontrar tus padres o con quien vivas si tú le dices que hoy friegas tú. No importa que no sepas, hay suficientes días para aprender a fregar. Y tus padres te lo van a agradecer y Dios te bendecirá. No puede ser tampoco que te guste leer la Biblia y no te hayas ocupado también en hacer algún trapeo en tu casa. Varias veces ya en lo que llevamos de cuarentena. O no te hayas ocupado en arreglar tu habitación. No puede ser que sean tus padres o con quienes vivas que sean los que te tengan que hacer todas esas cosas. Y tú de lindo, de linda, con el celular en la mano, frente al televisor o cualquier otra cosa, y ellos fajados tratándote como un rey o una reina. Ocúpate en hacer buenas obras. Ocúpate en eso también en estos tiempos que estás en casa. Quizás algunas damitas, algunas doncellas, jovencitas, quizás pueden aprender a cocinar o hacer algún plato favorito en estos tiempos, o planchar. Y si hacemos algo, quizás, si algún joven quizás ha hecho algo, yo espero que ninguno de ustedes le haya pasado, es porque ya se les secó la garganta a nuestros padres de tanto decirnos que hagamos esto o aquello. Y no me diga que es que ellos no te mandan a hacer nada, porque ellos no me mandan a hacer nada, porque por ocuparse en hacer buenas obras, joven, no es porque me manden a algo, sino que yo me ofrezco a hacerlo. ¿Qué les parece si hacemos un trato? Un reto. Porque si eres de los que aún no has hecho nada, porque piensas que estas son vacaciones, siendo no cierto eso, estás aún a tiempo. Quizás para algunos no sea nuevo, porque yo me imagino que dentro de la sociedad de jóvenes hay muy buenos jóvenes, bien aplicados, y que son de mucha ayuda a sus padres en la casa. Pero el reto sería, aunque yo no lo vea, pero Dios sí, que es el más importante, comienza a decirle a tus padres a partir de esta noche: mamá, déjame el fregado a mí, siéntate. Y después que termine, pregúntale: ¿qué otra cosa más quiere que haga, mamá? A ver la cara que van a poner. O si no, dile: mami, hoy trapeo yo. O papá, deja que yo lavo el vehículo. O no quieres que te ayuden a arreglar la puerta. O déjame poner el bombillo. O voy a desllevar el patio. No sé, ustedes saben más que yo qué cosas hay que hacer en la casa en estos días. Y una vez terminen, pregúntenle a sus padres: a ver, ¿qué otra cosa más quiere que haga, mamá o papá? Y ustedes verán que sus padres se van a sorprender, porque de momento has tomado una actitud rara y se preguntarán: ¿qué le pasa a fulano que está como muy servicial desde el sábado? Y Dios te va a recompensar eso y te estarás ocupando en buenas obras.
Y en cuanto a ti, mi amigo, para ya terminar, esperando que vengas a Cristo hoy, arrepentido y convertido, ya que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día por ti para darte vida eterna. Y así puedas ocuparte en la lectura de su palabra para que le conozca mejor. Y si ya la estás leyendo, el asunto es que no la entiendes porque no tienes su Santo Espíritu. Si vienes a Cristo, Él te va a dar de su Santo Espíritu y te darás cuenta que se te van a abrir los ojos de cosas que leíste y no entendías. Así que, mis hermanos, vimos en esta noche, ocúpate. Y Dios nos recomienda que nos ocupemos en la lectura y que nos ocupemos en hacer buenas obras. Gracias nuevamente a Gabriel por invitarnos a tener este mensaje de la palabra de Dios, esperando que le sea edificación, exhortación y salvación a todo el que lo escuche. Dios les bendiga y Cristo viene pronto. Agradecemos a nuestro Dios por el mensaje de su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a tener el tiempo de los avisos. En primer lugar, sigan orando por la situación que está transcurriendo en el mundo actualmente, el COVID-19. Manténganse en familia, orando, leyendo la Biblia, estudiando algún libro de carácter cristiano y sobre todo, manténganse fieles al Señor, como Él nos manda en su palabra. Para terminar, vamos a entonar un último himno. Luego de este último himno vamos a tener un momento de oración y así para ser despedidos. Señor, tú guardas cada lágrima mía. Saber que me amas hoy me hace pensar por qué. Si a veces no demuestro que te amo. Si así lo hiciera, rendiría mi vida. Daría otro sin temores lo que encontré. Oh, muéstrame, Señor, en que no te amo. Rompe mi corazón, pues como roca endurecida está. Cristo mi roca, rompe mi corazón. Solo tú lo puedes romper con tu amor, oh Dios. Rompe mi corazón, rompe mi Día tras día algo en mí va muriendo. Cuánto agradezco que mis ojos te puedan ver. Buscarte y conocerte es mi deseo. Mas si te amo, lo que quieras haré. Darte mi vida, que la puedas usar, oh Rey. Muéstrame de ti lo que hoy ignoro. Rompe mi corazón, pues como
Gracias, Padre amado, por este servicio dedicado solamente a ti. Agradezco, Señor, a ti por todos aquellos que estuvieron en sintonía. Gracias, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos. Fortaléceles, Señor, siempre. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.